Bueno, en esta clase vamos a empezar a trabajar con algunas ideas que vinculan a la probabilidad con algunas teorías ya conocidas en matemática, que es, por ejemplo, la teoría de conjuntos. Si nosotros consideramos al espacio muestral como aquel que contiene a todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, en definitiva, nosotros podemos considerar que acá tenemos a un tal suceso S, que es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, llamemos a este conjunto E, que es el espacio muestral, y analicemos algunas cuestiones interesantes. Fíjense, en realidad, lo que nosotros podemos pensar respecto de este esquema que tenemos acá es que si yo calculase la probabilidad de todo el espacio muestral, la probabilidad de todo el espacio muestral siempre es 1. ¿Está? Ahora, eso me está dando la pauta que la probabilidad de S tiene que ser seguro, seguro, un número, vamos a pensar así, un número menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque si S fuese todo el espacio muestral, valdría 1. En otro caso, que no fuese todo el espacio muestral, siempre la probabilidad se mantiene por debajo de 1, pero también sabemos que esa probabilidad es un valor mayor o igual que 0. Entonces, tendríamos esta situación. ¿En qué casos tendríamos que la probabilidad es 0? Si ese fuese el conjunto vacío, la probabilidad de vacío nosotros decimos que es 0. Si ese fuese el conjunto vacío. Pongamos un ejemplo. Supongamos que ustedes dicen, a ver, el experimento aleatorio es lanzar un dado. Ese es el experimento. Entonces, el espacio muestral que asociamos, en realidad, tendría que ser acá el conjunto de todos los resultados posibles que yo puedo obtener al lanzar un dado. Por ejemplo, puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea, esos son todos los resultados posibles de lanzar un dado, por lo tanto conforman el espacio muestral. Vamos a definir diferentes sucesos. Vamos a decir, el suceso S1 va a ser para nosotros el siguiente. Decimos, S1 es el suceso de obtener un número par. El suceso S2 va a ser para nosotros obtener un número impar. S3 va a ser para nosotros obtener un múltiplo, un múltiplo de, supongamos, un múltiplo de 3. Y el suceso S4, decimos nosotros, obtener un 7 al lanzar un dado. Entonces, fíjense, si nosotros pensamos en términos de lo que definimos como probabilidad, recordemos que habíamos hablado que la probabilidad de un suceso S, nosotros la definimos claramente como un cociente. Y ese cociente está siempre pensado en la siguiente forma, es decir, número de casos favorables sobre el número de casos posibles, ¿no? El número de casos posibles. Entonces, lo que decimos acá es, si yo quiero calcular estas probabilidades que tenemos acá, digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso que yo nombré acá como S1? Obtener un número par. Entonces me fijo, si nosotros pensamos en S1, S1 estaría formado por el 2, el 4 y el 6. O sea, son los únicos números pares que tenemos. Entonces, el número de casos favorables es 3 y el número de casos posibles es el número del espacio muestral. Es decir, hay de las 6 posibilidades, en 3 de ellas yo puedo obtener un número par. Entonces, la probabilidad de S1 es un medio.
A ver, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso S2? El suceso S2 refiere a quién? A obtener un número impar. Entonces, S2 tiene la probabilidad de, fijamos acá, nos fijamos acá, decimos, a ver, puede que salga el 1, el 3 y el 5. Es decir, en 3 de los 6 casos, es decir, en un medio, obtenemos el número que va a ser impar. Ahora, pensemos en S3. ¿Quién será el conjunto S3? Múltiplos nos dice a nosotros, obtener un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 es el 3 o el 6. Entonces, fíjense, la probabilidad de que se dé el suceso S3 al lanzar un dado es de el número de formas posibles, o sea, de todos los casos posibles, que son 6, solamente en 2 de ellos se puede conseguir que el dado muestre un número que es múltiplo de 3. Si simplificamos, nos dice que esto es un tercio. Y ahora nos fijamos, ¿qué pasa con ese 4? ¿Puedo obtener un 7 al lanzar un dado? No, entonces ese 4 es el conjunto vacío. O sea que la probabilidad de ese 4 o sea, la pensamos de esta forma, ¿no? La planteamos así. Decimos, número de casos posibles son 6. De esos 6, ¿en cuáles yo obtengo un múltiplo de 7? En ninguno. Entonces 0 dividido 6 es 0, y ahí nos fijamos que es cierto que la probabilidad del conjunto vacío es 0. Cuando nosotros pensamos entonces en un conjunto que va a estar formado por, como decíamos nosotros, el espacio muestral, y acá vamos a considerar, supongamos, un suceso que llamamos S, acá yo puedo pensar de la siguiente manera, lo vamos a razonar así. A ver, todo lo que está en el espacio muestral, ¿no? Vamos a pintar de rojo toda esta zona. Todo lo que está en el espacio muestral, pero no está en el conjunto S, recibe el nombre, que vamos a señalarlo acá, toda esa zona que tenemos ahí, recibe el nombre de complemento, eso es el complemento de S. Está el complemento del suceso S. Vamos a suponer que el suceso S, supongamos que el suceso S fuese obtener un número par. Entonces, todo lo que no está dentro de esto, fíjense, vamos a analizarlo de esta manera. Vamos a pensar que si el suceso S representa obtener un número par al lanzar el dado, acá tendríamos al 2, al 4 y al 6. Por fuera de eso tendríamos al 1, al 3 y al 5. Entonces, lo que decimos nosotros es que todo lo que está por fuera de ese, que no está dentro de ese conjunto, es su complemento. Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de ese? Tenemos dos formas posibles. A veces es más fácil pensarlo en términos del complemento. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense lo siguiente. Nosotros decimos que el espacio muestral está formado por S unión el complemento de S que lo marcamos así. Si yo ahora acá aplicase probabilidades, tendría que la probabilidad de E es igual a la probabilidad de S unión S complemento. Y acá tenemos una ventaja. Fíjense, como S intersección, ese complemento es vacía, es decir, no tienen elementos en común, cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, la probabilidad de la unión de esos conjuntos se escribe como una suma. O sea, es la probabilidad de S más la probabilidad de ese complemento. Y acá nos quedaría la probabilidad de quién, de E. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la probabilidad de E es 1. Entonces 1 es igual a la probabilidad de S
más la probabilidad de ese complemento. Y entonces observen ustedes que en realidad esto nos da una fórmula que nos permite despejar siempre lo que precisamos. A veces es más fácil pensar en términos del complemento que en el término directo. No es el caso que tenemos acá de lanzar un dado, pero a veces es más fácil saber cuál es el complemento que el propio conjunto. Y yo puedo hacer uso de esta relación, es decir, que despejando de acá, fíjense ustedes que podrían decir que la probabilidad de S, si despejo, la puedo pensar como 1 menos la probabilidad del complemento, ¿sí? O bien puedo pensar que la probabilidad del complemento de S puede ser escrita como 1 menos la probabilidad de S. ¿Está? A ver, veamos esto con el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros consideramos acá la siguiente situación. Decimos, tenemos el espacio muestral, que es el espacio muestral de lanzar un dado, y vamos a considerar acá ese suceso que habíamos marcado de obtener un múltiplo de 3. Entonces, un múltiplo de 3, acá tendría que estar el 3 y acá tendría que estar el 6. Y entonces vamos a pensar en lo siguiente. Yo digo, a ver, al lanzar un dado, pensamos, decimos, a ver, ¿qué probabilidad tenemos, tenemos de que no salga un múltiplo de 3? ¿Qué probabilidad tenemos de que no salga un múltiplo de 3? Habíamos visto que, fíjense, de que no salga un múltiplo de 3 me está haciendo referencia ni más ni menos que a toda esta región que tenemos por acá. Vamos a pintar esa región, porque no me va a dejar si no, vamos a pintar acá. O sea, todo esto que tenemos acá, vamos a cambiar el color. O sea, me está diciendo que no salga un múltiplo de 3 es todo lo que está en esta región. Todo lo que está en esa región, ya sabemos de movida que no es un múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 están acá. Entonces, supongamos que yo llamo a este conjunto, llamo, no sé, S, entonces, que no salga un múltiplo de 3, me fijo, ¿cuál es la probabilidad de S ahí? Vamos a marcarlo acá. La probabilidad de que ocurra S es de 2 en 6. Y la probabilidad de que no ocurra S es el complemento, de que no ocurra S sería 1 menos la probabilidad de S. O sea que la probabilidad de que no ocurra S es igual a 1 menos 2 sextos. Entonces la probabilidad de que no ocurra S es igual a ¿cuánto? A 4 sextos. ¿Está? La probabilidad de que no ocurra S. Es decir, yo calculé esta probabilidad, por poner un ejemplo, razonando en términos del complemento. Entonces, razonando en términos del complemento, me doy cuenta que voy a poder conseguir esta situación de que no ocurra S, es decir, de que al lanzar un dado no obtenga un múltiplo de 3. Esa probabilidad es de 4 sextos. ¿Estamos de acuerdo? Podemos pensar lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos, en ese mismo caso, ¿no? De lanzar el dado y demás, tendríamos una situación como esta. Decimos, bueno, a ver, ya sabemos que el espacio muestral está formado por 6 elementos, pero pensemos en lo siguiente. Decimos, a ver, el suceso S1. Decimos, S1 está formado por obtener un múltiplo de, supongamos, un múltiplo de 2. Bien. Y S2, como suceso, decimos, bueno, está formado por el de obtener un múltiplo de 3. Y acá analizamos, a ver,
obtener un múltiplo de 2. Quiere decir que los elementos de ese 1, si yo tengo que obtener un múltiplo de 2, serían 2, 4 y 6. Y ese 2 sería 3 y 6. Ahora, ¿qué pasa si nosotros acá pensáramos en lo siguiente? Digo, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que ocurra ese 1 y simultáneamente ocurra S2? S1 y S2. Estamos interesados en la probabilidad de ocurrencia de S1 y S2. Si pensamos en términos de nuestro espacio muestral, vamos a observar ahora que yo estoy queriendo calcular lo que llamamos una probabilidad conjunta. Es decir, acá tenemos S1, si acá tenemos a S2, consideremos, hay un elemento en común que es el 6. El elemento en común entonces ocupa esta región, es común a ambos eventos, a ambos sucesos. Después por acá tendríamos el 2, el 4, acá tendríamos el 3, y como este es todo el espacio muestral, los otros resultados terminarían estando por acá. Es decir, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 quedaría por acá por afuera. Entonces, pensamos, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un múltiplo de 2 y un múltiplo de 3? Si nosotros observamos de todos los resultados posibles, al lanzar el dado, nos damos cuenta de que la probabilidad de que yo obtenga un múltiplo de 2 y múltiplo de 3 al mismo tiempo, eso quiere decir la intersección, es de ¿cuánto? ¿Cuántos elementos están acá? Uno, es decir, un sexto. Hay un sexto de probabilidad de que yo pueda obtener esto. Y ahora razonemos de la siguiente manera. Pensemos, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3? O, ahora, un múltiplo de 3 al lanzar un dado. Entonces, acá lo que nosotros decimos es que en definitiva yo tengo que calcular qué tan probable es que al lanzar un dado yo esté en esta región que pinto de naranja. Es decir, qué probabilidad hay de estar acá adentro, de estar en S1 o de estar en S2. Entonces nos fijamos acá que para calcular esa probabilidad decimos, bueno, esto se va a pensar como la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2. Pero ustedes fíjense lo que pasa acá. Si yo dijese solamente la probabilidad de S1, nos fijamos que la probabilidad de S1 es 3, 3 de 6. O sea, 3 de los resultados de un total de 6 corresponden a obtener un múltiplo de 2. Más la probabilidad acá de conseguir un múltiplo de 3. De las 6 posibilidades que hay 2 favorables. ¿Sí? Pero acá hay un tema. En estas 3, ustedes ya están contabilizando a este 6. Y en estas 2 vuelven a contar el 6. Entonces, ¿qué pasa? Como están sumando 2 veces el 6, hay que restarlo. Lo que tienen en común lo tengo que restar. Por eso decimos que esto es menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección la tenemos que quitar. Y fíjense que acá ya habíamos calculado la probabilidad de intersección. Entonces, hay que quitarla una sola vez porque ustedes ya sumaron 2 veces acá. Entonces, menos la probabilidad de quién, de esto. Si no, están considerando 2 veces el elemento y la probabilidad no es cierta. Entonces, fíjense, ¿qué tan probable es que al lanzar un dado yo consiga un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3? Uy, S2 es esto. O un múltiplo de 3. Si hacemos la cuenta, fíjense que nos queda 3 más 2 son 5, menos 1, 4. Es decir, 4 sextos, si simplifican y demás, les quedaría 2 tercios. Y si además lo llevan a una expresión decimal, les estaría indicando que esto es 0,0
6, 6, 6, 6, es periódico. Pero ustedes pueden pasarlo a expresión porcentual y decir, bueno, en el 6,6% de las veces que yo lance un dado, me voy a encontrar con que el resultado que consigo es un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tengo que tener presente esto. ¿Cómo se llama en probabilidad esta fórmula que tenemos acá? Toda esta fórmula que vemos acá es lo que llamamos la regla de la suma o también la probabilidad total. Es la forma que conseguimos la probabilidad total cuando tenemos o consideramos eventos de esa forma. Bien, vamos a pensar ahora en este problema que fíjense lo que nos dice. Nos dice, bueno, en el curso de la universidad se sabe que de los 100 alumnos, 20 aprobaron matemática, 30 aprobaron física y 10 aprobaron ambas materias. Si en total, vuelve a remarcar, hay 100 estudiantes, hallar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar haya aprobado alguna materia. En realidad, lo primero que tenemos que hacer acá es descubrir qué probabilidades aparecen escondidas. Fíjense, vamos a decir, probabilidad de que haya aprobado matemática. Vamos a llamar a esto probabilidad de M. O sea, el suceso M es aprobar matemática. Aprobar matemática, fíjense que dice que 20 de los 100 aprobaron matemática. Entonces, uno podría decir esto es 0,2. Probabilidad de que hayan aprobado física, llamemos a esto probabilidad de física. Es decir, de los casos posibles, que son 100, de los que son los estudiantes, que haya aprobado física, dice que 30 de los 100 estudiantes se sabe que aprobaron física. O sea que esto sería equivalente a 0,3. Y dice que 10 aprobaron ambas materias. Aprobar ambas materias significa que aprobaron matemática y aprobaron física. Entonces dice que 10 de los 100 estudiantes aprobaron ambas materias, es decir, 0,1. Recuerden ustedes que lo que están pensando en este caso, en términos de un conjunto, sería de todo mi espacio muestral, yo tengo estudiantes que aprobaron matemática, estudiantes que aprobaron física, pero como me dice que hay estudiantes que aprobaron ambas, eso estaría representado en esta región común. Me pide hallar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar haya aprobado alguna materia. Aprobar alguna materia significa haber aprobado ¿qué? Matemática o haber aprobado física. Entonces, probabilidad de haber aprobado matemática o física sería la probabilidad de aprobar matemática, como vimos antes, más la probabilidad de aprobar física, pero si yo sumo esto, ya vimos que como tienen la intersección, yo estaría ahí sumando dos veces. Entonces, habíamos aclarado que hay que restar la probabilidad de matemática y física al mismo tiempo una vez, porque yo la estoy sumando dos veces acá. Entonces, la probabilidad de que haya aprobado alguna materia podría pensarse como la probabilidad de aprobar matemática, que es 0,2, más la probabilidad de aprobar física, que es de 0,3, menos la probabilidad de aprobar matemática y física, que es de 0,1. Si hacemos la cuenta, fíjense que nos dice que la probabilidad es de 0,4, es decir, la probabilidad de caer en el espacio muestral acá adentro es de 0,4, o sea, el 40%, ¿sí? de las veces que elijamos un alumno al azar, y si le consultamos, vamos a poder encontrarnos con que el alumno aprobó alguna de las dos materias. Bien. Ahora, ese sería el primer planteo. Fíjense, la probabilidad de que no haya probado materias. Que no haya probado materias significa encontrarnos en esta región por fuera, pero eso es más fácil considerarlo así. Digo, a ver, la probabilidad de que no haya probado materias sería esto. La probabilidad de que
el alumno que elijamos no aprobó matemática y también decimos no aprobó física. No aprobar matemática y no aprobar física implica estar por acá afuera. O sea que uno podría pensar por el complemento. Decimos, ah, bueno, pero eso entonces sería uno menos la probabilidad de que haya aprobado matemática o física. Entonces, la probabilidad de que no haya aprobado matemática y no haya aprobado física, la podemos pensar como uno menos 0,4, es decir, 0,6. Es la probabilidad de estar por fuera de estos dos. Y la última, fíjense que nos dice la probabilidad de que elegido al azar haya aprobado únicamente física, o sea, que solo haya aprobado física, que solo haya aprobado física. Entonces, si queremos considerar que solo haya aprobado física, ¿qué es lo que tendríamos que estar pensando acá? Razonamos de la siguiente manera. Ustedes acá consiguieron la probabilidad de aprobar matemática o física. Entonces, probabilidad de aprobar matemática o física es de 0,4. Pero yo ahora estoy interesado en calcular la probabilidad de estar únicamente acá. Acá no puedo estar, porque si estoy acá, significa que el alumno aprobó también matemática. Y yo estoy interesado en encontrar la probabilidad de que solo haya aprobado física. Entonces decimos, esta probabilidad sería la probabilidad de que haya aprobado física y no haya aprobado matemática. Entonces, eso sería a la probabilidad de aprobar física, restarle la probabilidad de haber aprobado física y matemática. Entonces, la probabilidad de aprobar física es de 0,3. La probabilidad de aprobar física es de 0,3. Menos la probabilidad de aprobar física y matemática es de 0,1. Es decir, que la probabilidad que estoy buscando es de 0,2. O sea que para estar en esta zona rosa que tenemos ahí, la probabilidad es de 0,2. Aprobar física y no aprobar matemática. ¿Mm?